Bueno, ayer hablamos de cómo los presupuestos y las ejecuciones de los presupuestos en Panamá habían sido vistas por diversos auditores externos durante la última década, resaltando cuáles eran sus bondades y cuáles eran sus deficiencias. También hablamos de los compromisos que el gobierno de Panamá ha adoptado con la ciudadanía para atacar esas deficiencias y suplirlas, reformar las cosas y, en particular, aumentar la participación ciudadana en la confección y el monitoreo de los presupuestos públicos para que no sea un proceso tan opaco como es ahora, porque en los procesos opacos, obviamente, hay más oportunidades para grupos de presión, de salirse con la suya en la gestión fiscal o de actividades sospechosas ocurrir, etc. Y por ende darle un contexto a esta charla, porque es parte de un proceso de vuestra profesionalización en este tema. No estamos tratando de convertirlos en contadores públicos, ni abogados, ni expertos fiscales, sino en lo que realmente todo ciudadano debería saber con relación al presupuesto y al proceso presupuestario, así como todos deberíamos entender un poco cómo funciona una empresa, ya sea con fin de lucro o sin fin de lucro, o cómo funciona el presupuesto familiar. Yo siempre recuerdo que mi finada mamá me contaba de que por varios años, después que ella se casó con mi padre, mi finado padre, vivían muy estrechos y ella tenía un libro de presupuesto donde ponía todos los ingresos todos los días y todos los gastos todos los días. Y el único lujo prácticamente que se podían dar es ir al cine una vez por mes. Ese era el lujo. Así que, en fin, esos principios presupuestarios sirven para muchas cosas. Y como digo, no es cosa de que ustedes se vuelvan expertos, pero es información útil que ustedes pueden tener para poder participar más en este proceso ciudadano que está en marcha. Sería lamentable, la verdad, si el gobierno fuera a abrir las puertas y las ventanas del proceso presupuestario y nadie se apareciera para siquiera mirar lo que hay adentro. Voy a comenzar mencionando algunos ejemplos de por qué importa la apertura y transparencia presupuestaria. Son ejemplos sacados de la prensa panameña que me llamaron la atención, porque si uno se fija en la letra chica, o a veces inclusive en la grande, se da cuenta que puede haber ahí un proceso, una falta de transparencia, una falta de apertura que esté debajo de el problema que se trata. Por ejemplo, aquí hay un artículo de enero de este año respecto a una transformación profunda
en el personal de la Corte Suprema de Justicia, y se menciona que aproximadamente, en el último párrafo, el 90% de los servidores no está en la carrera judicial. Muchos tienen 5 años o más en sus puestos sin lograr estabilidad, ven un futuro incierto y no tomaron posesión por méritos, sino por designación. Y en parte de eso parece ser que fue una falta de dinero, porque se menciona ahí que la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia se mostró esperanzada en que con la provisión adicional de 15 millones de dólares que anunció el Ejecutivo para este fin, al menos se den los primeros pasos en la formación de la estructura del personal. No diría 15 millones, como vamos a ver, es un 0.00 algo por ciento del total. Si pudiéramos tener un cuerpo profesional en el sector justicia, con gente que tuvo que pasar por un proceso de méritos, que tuvo que rendir exámenes, que tuvo que pasar por entrevistas, en fin, que no fueron designados por otras razones, pues es poco dinero. Es poco dinero, van a ver que 15 millones no es nada. Y sin embargo, como ven, este es un caso donde se decidió, pues, no proveer los fondos para profesionalizar esta carrera de servidor público, y seguramente tiene sus consecuencias. Otro ejemplo que encontré, también de enero, parece que hubo un caso de sospecha de corrupción de servidores públicos. Como se menciona ahí, los hechos se dan cuando el exfuncionario, en su calidad de ministro de Desarrollo Social, dentro del periodo comprendido del 2009 al 2014, aceptó y recibió para su uso en el año 2013 una camioneta marca Toyota, modelo de ese año, nuevita, de parte de 2 empresas. Y los señores representantes legales de dichas empresas ofrecieron y entregaron la camioneta al exministro a fin de que fueran beneficiados por parte del servidor público en actos propios del cargo, con contrataciones públicas que mantuvieron con esa entidad, según se detalló. Es decir, no sabemos aquí si son culpables o inocentes, o una equivocación o lo que sea, pero es un buen ejemplo de que cuando no hay transparencia en las contrataciones públicas, o suficiente transparencia en las contrataciones públicas, y cuando no hay suficiente transparencia por parte de las autoridades y el personal del sector público, entonces, pues en esa oscuridad pueden pasar muchas cosas. Yo hace un par de años fui invitado a la Casa Blanca a integrar un comité ad honorem para mejorar la educación pública para los hispanos de Estados Unidos. Es la minoría menos educada, y el gobierno anterior quería mejorar los estándares de educación y ver qué es lo que no está funcionando, ya sea en las escuelas primarias o medias o superiores, etc. Y como les digo, era ad honorem, es decir, yo no recibí un dólar de mis muchas horas en esa comisión. Y sin embargo, si vieran los formularios que tuve que llenar, declarando todo lo que yo tenía
mi apartamento, mis acciones, mis bonos, todo, al principio, una vez por año, y al fin, para que cualquiera pudiera ver que yo no me había enriquecido, por lo menos no, con esa función de asesoría impaga. Así que, para que vean el tipo de cosas que, quizás demasiado, pero las cosas que hay. Este es otro ejemplo de enero. Parece que enero fue un mes muy movido. Suspenden gastos de movilización a alcaldes y representantes hasta que la Contraloría investigue. Se habla del caso del alcalde de Colón, que se informó que actualmente el ingreso mensual de él son $10.500 por mes, 3.500 son su salario, y después recibe también 3.000 para gastos de movilización y 3.000 para gastos de representación. Vamos a ver el sueldo del presidente del país, que es solo un poquito más del alcalde de Colón. Y en fin, es información que sería bueno que se publique, y vamos a ver qué es lo que se publique y qué es lo que no se publica, pero también, como digo, es parte del proceso de apertura y transparencia que está faltando. Un artículo del mes pasado, una dudosa consulta pública aprobó el mercado de marisco. Por ley, cuando hay un proyecto de obra pública, hay que hacer un proceso de consulta a la sociedad, y en este caso resulta que la consulta se abrió por un periodo muy corto de preguntas y respuestas, creo que fue media hora, en el que participaron 2 personas nada más, y una vez cerrado ese periodo se procedió con la votación, para la cual solicitaron a los 22 presentes que levantaran las manos si estaban a favor. Es decir, hubo una presentación, solo 2 personas tuvieron tiempo de preguntar y eran interesados en el proyecto, abiertos interesados, y pues 22 personas, ¿no? Entonces, hay consultas serias y hay consultas que realmente pudieran mejorarse mucho. Así que este es un buen ejemplo de que se pueden hacer las cosas mejor también. Y creo que, por último, un caso del año pasado, donde hubo una investigación porque el viceministro de aquella vez, el viceministro de la presidencia de aquella vez, renunció porque él trató de adelantar la compra de 100 ventiladores por una suma muy elevada, y no se cumplieron todas las reglas de una licitación. Obviamente, en Panamá, como en todos los países, hubo toda cosa de emergencial que se hizo durante el 2020 y 2021 por causa de la pandemia, y probablemente en los meses y años que vienen pues van a salir algunas verdades no muy gratas en muchos países. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional en aquella época le decía a los gobiernos que gasten lo que tengan que gastar para lidiar con la pandemia, pero que por favor guarden los recibos. ¿Y por qué decía eso? Porque hay que estudiarlo después. A veces, ¿no?
Es como pedirle a uno tiene un fuego en la casa y le pide a los bomberos que vengan. Uno no puede decir, pero por favor, no me mojen los muebles, no me ensucian la cama. No, cuando vienen los bomberos empiezan a echar agua por todos lados y todo va a quedar mojado. Así que algo de eso pasó durante la emergencia sanitaria, pero por lo menos ojalá se hayan guardado los recibos. Bueno, estos son ejemplos de por qué importa la apertura presupuestaria y la transparencia y por qué importa la participación ciudadana, si se puede, antes, ¿no? Porque siempre es mejor prevenir que curar. Entonces, les quiero dar un paseo por los datos que hay. No se tienen que aprender nada de memoria, es solo cosa de ver un pantallazo de lo que hay, por si no lo han visto antes, y tengo ahí en general siempre puesto la dirección de internet de donde se puede ver este cuadro en particular, de manera que aunque no lo precisen hoy o mañana o el mes que viene, si se guardan la presentación pueden siempre ver, a ver dónde es que estaba y consultarlo. El portal de datos abiertos tiene mucha información, con eso, como ustedes ven, no en particular sobre el presupuesto, pero sobre muchos otros factores que pudieran ser de interés para ustedes. El sector agropecuario, las cosas ambientales, el comercio y las industrias, la educación, etc. Es un buen lugar donde ir a buscar los datos que se publican. Dentro del MEF, del portal del Ministerio de Economía y Finanzas, hay una dirección, la Dirección de Financiamiento Público, que es responsable por la presentación de mucha información. Entonces, ahora les voy a mostrar en detalle lo que uno puede encontrar en el sitio del MEF, pero la Dirección de Financiamiento Público es obviamente la encargada de conseguir los dineros necesarios para hacer funcionar la máquina estatal, ya sea de impuestos o de endeudamiento, y es una parte clave de la información, y esta subsección o esta sección del MEF es particularmente buena, pienso yo. Tienen inclusive algunos videos introductorios en aras de conocimiento. Por ejemplo, tienen este video de qué es lo que hace el MEF, lo pueden ver si les interesa. Hay otro video específicamente sobre cuáles son las fuentes de financiamiento del gobierno. Obviamente, en términos generales, explican muchas de las cosas que vamos aprendiendo estos días. Y tienen otro material para la ciudadanía que está allí. Volviendo a la Dirección de Financiamiento Público, como ustedes verán, si uno abre el capítulo de información, hay información sobre el mercado de capitales, sobre la gestión de riesgo financiero que el gobierno tiene, en relación con los inversionistas, base de datos, calendario, en fin, noticias y comunicados. Hay mucha información y una de ellas es sobre la deuda pública. Como ustedes verán, hay datos mensuales sobre la deuda del sector público, y en general yo le daría muy buena nota a la información sobre deuda pública que se publica en Panamá. Hay muchas otras cosas que no están a primer nivel, pero ciertamente la deuda sí lo está. Me hace acordar un poco a hace muchos años, cuando mi señora y yo viajamos a Hong Kong y
mi esposa, que le gustan las cosas exóticas, dijo, bueno, ya hemos comido mucha comida china en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero nunca en la China. Así que ahora que estamos en Hong Kong, no vayamos a un restaurante cualquiera de esos que hay para turistas. Vayamos a algo realmente autóctono, algo realmente que sea para los locales. Y entonces fuimos buscando y mirando adentro a ver si había un restaurante donde había solamente chinos y no muchos occidentales, y además muchos carteles en chino y no en inglés. Y entramos en uno, nos sentamos, nos dieron el menú estaba todo en chino, pedimos a ver si había uno en inglés, nos dijeron no. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Apuntamos a ciertas cosas para pedir diversos platos, para probarlos. Nos trajeron los platos, comimos esa comida. Hasta el día de hoy no tenemos la más mínima idea de lo que comimos, pero ciertamente la factura llegó en inglés. Esto me hace acordar este hecho. Aquí muchos de los platos están un poco opacos, pero la factura por lo menos está clarita. Los datos de la deuda son buenos, están al día, se informa con poco rezago, así que mejor algo que nada. Muy bueno. Bajo el cuadro, el capítulo organización, también hay información valiosa. Como ustedes verán, hay apertura al ministerio, un despacho del ministro, viceministro de Economía y viceministerio de Finanzas, y bajo el viceministerio de Finanzas hay esta información sobre administración de proyectos, financiamiento público, estrategia financiera, políticas públicas y presupuesto de la nación. Así que si uno quiere ver, consultar los presupuestos de la nación de los últimos 30 años, están todos allí, no bajo documentos, sino bajo organización. Si pasamos a la sección documentos del portal del MEF, hay documentos económicos, documentos de finanzas públicas, etcétera. Me voy a enfocar en finanzas públicas, obviamente, y ahí verán que hay entradas para un balance fiscal mensual solamente del gobierno central, no del sector público con un todo. Hay información sobre los marcos fiscales, hablamos ayer de las reglas fiscales de Panamá, recaudaciones de ingresos, ejecución presupuestaria, en fin, aquí hay mucha información, o debería haberla, relevante a lo que vamos a hablar en estos días. Dentro del portal del MEF hay una sección transparencia, y cuando uno hace clic ahí, se encuentra con esta página y no está claro qué es el artículo 9, 10, 11, en fin, no lo explican. Entonces, lamentablemente hay que hacer clic en cada uno de ellos y ver qué es lo que hay ahí adentro. Así que hay bastante información, pero hay un proceso de adivinanza que, si fueran más simpáticos, obviamente, en vez de solo poner el número del artículo de la ley relevante, pondrían algunas palabras de resumen que explican qué es lo que hay ahí, pero en fin, hay bastante información bajo el rubro transparencia. Y dentro de ese rubro de transparencia hay información, en este caso, perdón, estoy hablando del portal de la presidencia y no del portal del MEF. Como el Ministerio de la Presidencia, como ustedes verán, si uno va allí, está cosas de prensa, cosas del gabinete, primera dama, transparencia, cargos vacantes, en fin. Entonces, en el rubro transparencia se puede encontrar bastante información, inclusive hay información que la vamos a ver un poco en detalle,
sobre contratación de funcionarios, sobre designación de funcionarios, sobre las planillas de funcionarios, sobre los gastos de representación y de viáticos, y ese se actualiza con bastante buena rapidez también todos los meses. Ahora, ¿cuáles son los rubros? Porque ahora nos vamos a meter un poquito en la información y ver cómo está organizada. Y está organizada de varias maneras. Por ejemplo, estos son los tres rubros usuales. Voy a hablar de un rubro más inusual, pero el más deseado. El primer rubro en la parte superior izquierda es una clasificación administrativa. En general, todos los gobiernos publican cuánto dinero captan y gastan en los diversos ministerios, por ejemplo. Cuánto recibe el Ministerio de Agricultura y Silvicultura, y en particular, dentro de ese ministerio hay desglose por unidad de gestión, por ejemplo, cuánto la Dirección General de Agricultura, comparado quizá con otras direcciones que tengan que ver con caza o pesca o ganadería o lo que fuera. Después, en general, se publica también información por la clasificación económica de ingresos y gastos. En ese caso, por ejemplo, si hablamos de ingresos o si hablamos de gastos, si hablamos de gastos, pues, ¿de qué gastos hablamos? Por ejemplo, remuneración de empleados. Y dentro de eso, específicamente de qué estamos hablando, por ejemplo, de sueldos y salarios en efectivo. Pudiera haber también, pues, jubilaciones y otros gastos relacionados, seguros, en fin, otros gastos relacionados con la remuneración de empleados. Estas dos clasificaciones en general, como digo, todos los países prácticamente, inclusive Panamá, las publican. Después, en general, hay una clasificación funcional que también es usualmente publicada, donde se identifican ciertas funciones, por ejemplo, asuntos económicos. Y dentro de eso, dentro de eso, agricultura, silvicultura, pesca y caza, y dentro de eso, agricultura. Así que rubros son los bastante usuales. Como ustedes verán, esto nos indica quién recibe aportes impositivos u otros y quién gasta por ministerio, por agencia, por especialización, etc. Pero obviamente no nos dice exactamente a dónde va ese dinero. Y claro, si va a remuneración de empleados, ok, eso está identificado debidamente, pero realmente no nos dice que, por ejemplo, qué hace este Ministerio de Agricultura y Silvicultura con el dinero que recibe. Es decir, ¿a dónde termina? Obras públicas, subsidios a los agricultores, educación profesional, gastos ambientales, en fin, no nos dice, tiene las clasificaciones. Es como que si yo les pregunto a ustedes de vuestro presupuesto mensual y ustedes me dicen, bueno, alimentos tanto, entretenimiento tanto, y salud tanto, y viático tanto, y alquiler tanto. Ok, mejor que nada es, pero obviamente si uno quiere hacer un trabajo más a fondo, quiere saber, a ver, qué tipo de comida, ¿no? Si está comiendo sano o no, si está comiendo todos los días, tres comidas o solo dos, en fin. Muchas veces la parte más interesante está en los detalles.
Aquí tenemos un ejemplo de información mensual que se produce, por ejemplo, al 31 de diciembre del año pasado. Esto ya estaba disponible en febrero, así que bastante rápidamente aparece. Es ejecución preliminar del presupuesto, y ahí pueden ver que está dividido entre sector público no financiero y el resto del sector público. Entonces, sector público no financiero incluye el gobierno central, y ahí vemos Asamblea Nacional, Contraloría, Presidencia, los ministerios, esa información que mencionábamos antes, que marca la ley, qué modificación se le hizo, cuánto fue ejecutado y qué porcentaje de la ejecución se cumplió, para gastos corrientes de funcionamiento y gastos de inversión en las últimas 4 columnas. Después sigue diversas empresas, la zona libre de Colón, la superintendencia de bancos, y después está el resto del sector público, el aeropuerto internacional de Tucumán, la empresa nacional de autopistas, en fin, el Banco Nacional de Panamá. Ahí está esta información. Así que esta información, bueno, es mejor que nada, cumple con la clasificación administrativa, pero claro, no nos dice realmente qué hacen todas estas entidades con su dinero, si lo están gastando con eficacia, si lo están gastando con eficiencia. Son dos cosas distintas, y por eso nos interesa mayor detalle, pero por lo menos esto sí se publica. Los rubros más jugosos son por objetivo o por resultados. Por ejemplo, imagínense ustedes que pudiéramos ver del presupuesto panameño cuánto se gasta en reducir la pobreza. En ese caso habría que identificar ciertos objetivos, ¿no? ¿Verdad? Mejoramiento de salud, acceso a agua potable, desarrollo ambiental. Habría probablemente ciertas funciones señaladas en la columna de la derecha. Esto nos diría, probablemente nos diría más que por ministerio o por agencia. Porque aquí estarían los objetivos, estarían, yo qué sé, promover la cultura, promover la educación, mejorar el medio ambiente o proteger el medio ambiente, mejorar la seguridad pública, en fin, ahí estarían los objetivos, y ahí se verían las partidas individuales. Esto no se produce para Panamá y no se produce para una serie de países. En general, estos rubros por objetivo, que quizás sean los más relevantes, se publican muy rara vez. Pero muchos gobiernos, inclusive el panameño, están andando hacia allí, como vamos a ver especialmente mañana, cuando hablemos del presupuesto por resultados. Bueno, aquí hay rubros analíticos. No se asusten. No hay que hacer matemáticas, no hay que memorizar nada. Es solo cosa de verlo un poquito, como ver una placa de rayos X, y poder diferenciar los huesos de lo que no son huesos. En general, los rubros analíticos principales son los ingresos totales, dentro de eso los ingresos corrientes, los ingresos de capital, y luego los gastos totales, los gastos corrientes y los gastos de capital. ¿Y cuál es la diferencia, no, entre ingresos y gastos? Eso es obvio, pero entre corrientes y de capital. Bueno, los ingresos corrientes y los gastos corrientes son, por así decirlo, los de todos los días. Los salarios, la adquisición
de bienes y servicios, cuando se precisan lápices para las escuelas, o crayolas, o cuadernos, o libros, o hay que contratar maestros, en fin, esos serían ejemplos de gastos corrientes. Y cuando se reciben el resultado de impuestos y, 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 y mayormente impuestos, esos serían ejemplos de ingresos corrientes. Y los ingresos de capital o los gastos de capital los pueden pensar como más tipo de una vez, no son cotidianos. Así que, por ejemplo, ingreso de capital, que ustedes ven, es un número muy chiquito comparado con los otros números. Sería, por ejemplo, la venta de un predio que tiene el sector público, tiene un edificio que no lo usa y lo decide vender, y recibe una cantidad de dinero de una sola vez, obviamente, por la venta de ese predio, y eso sería un ejemplo de un ingreso de capital. Y un gasto de capital se considera en particular las obras públicas, los gastos en inversión, la construcción de escuelas, la construcción de carreteras. Por eso es un número también chico comparado con gastos corrientes, pero no tan chico, porque obviamente el gobierno trata de hacer obras públicas y están allí. Así que estos serían los rubros analíticos, y después hay detalles por si ustedes tienen mayor interés. Hay varias definiciones del neto entre los ingresos y gastos: el ahorro corriente del gobierno general, el ahorro corriente del sector público nacional no financiero como un total, que es una entidad más grande, una definición más grande, el ahorro total, el balance primario, en fin, el balance total vamos a enfocarnos solamente en ese. Es el dato quizá más relevante, es decir, cuando uno toma todos los ingresos y todos los gastos, menos el endeudamiento, uno llega al balance total, y ahí ustedes pueden ver el preliminar a diciembre del año pasado comparado con diciembre del año anterior, y en dólares, 3.500 versus 5.200, así que obviamente hubo una reducción importante en el déficit fiscal del año pasado, y también se la puede relacionar con el Producto Bruto, y ahí vemos que mientras que en el 2020 el déficit fue de casi cerca del 10% del producto, en el año pasado, según estas cifras preliminares, fue casi un poco más de la mitad, 5,5% del Producto Bruto. Así que eso nos da una idea de la estructura analítica de ingresos y gastos, y nos da el neto y lo pone en relación al Producto Bruto. Y esta información se publica mensualmente y es preliminar, pero mejor algo preliminar que nada. Después está la cosa de cómo se financia el déficit, o qué se hace con los fondos que sobran si es que hay superávit. El 90% de los años hay déficit, así que hay mucha más información sobre cuánto debe el gobierno que cuánto tiene de ahorrado. Y aquí ustedes pueden ver también datos preliminares para el año pasado y para el 20, el año anterior, y están en la misma cantidad, ¿no? Si hubo un déficit de 3.500, hubo que financiarlo de alguna manera, y si el año anterior hubo un déficit de 5.000 y pico, miles de millones, hubo que financiarlo de alguna manera. Entonces aquí se presenta cómo se financió, cuánto se financió en el exterior y cuánto se financió dentro de Panamá.
Entonces ahí está el detalle del desembolso neto, que es la diferencia entre el nuevo endeudamiento y el repago de endeudamiento, desembolsos y amortizaciones, esos son los principales rubros. Y eso es también relevante porque hay algunos países como Panamá que dependen mucho del financiamiento externo. Como ustedes verán, los déficits del año 21 y del año 2020 se financiaron casi exclusivamente en el exterior, lo cual es relevante para algo que mencionamos ayer, que cómo nos ven es muy importante, porque si nos ven mal, no nos van a prestar el dinero y entonces el sector público va a tener que apretarse el cinturón y aplicar políticas de austeridad, mientras que si hay financiamiento, entonces, especialmente cuando hay una emergencia nacional como la hubo en los últimos 2 años, va a poder endeudarse temporariamente, transitoriamente, para cubrir las circunstancias. Después, quiero resaltar que hay datos de flujos y datos de stocks. Por ejemplo, lo que ustedes ganan todos los meses es un flujo. Lo que ustedes tienen ahorrado es un stock. Esa es la diferencia. Igualmente, lo que ustedes gastan todos los meses es un flujo y lo que ustedes tienen neto de ahorros entre lo que deben y los ahorros que tienen, ese sería un stock. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para los 2 años, cuánto fue el flujo, es el mismo dato que vimos con la anterioridad, y por ejemplo, el déficit del año pasado fue 3.500 millones, 3.500 miles de millones, y ese es un flujo, y el dato de la deuda es un stock. El dato de la deuda es cuánto se debe hacia finales de cada año por el endeudamiento que se tomó. Entonces ahí ustedes ven, no estaba para ese momento todavía el dato de fin de año, pero ahí ustedes ven cuánto es la deuda total y cuál es la deuda externa y cuál es la deuda interna. Y así como vimos que en los flujos el gobierno de Panamá se endeuda mucho más en el exterior que en el interior, eso está reflejado también en los datos del stock, porque la deuda pública externa a fin de octubre, a fin de septiembre del año 2020 estaba en casi 29.000 millones, mientras que la deuda pública interna estaba en tercio, 7.000 millones, casi un cuarto de menos. Así que es importante cuando ustedes buscan un número o se encuentran con un cuadro, entender si es un flujo o un stock, porque un flujo va a ser solo en un periodo, mientras que el stock va a ser el acumulado. También es importante cuando miran ustedes a los cuadros que hay, cuál es el grado de abarcamiento de la información. Por ejemplo, para el balance fiscal consolidado hay un preliminar para el sector público no financiero, que es la concepción más amplia, y hay otro del balance fiscal preliminar de las operaciones solamente del gobierno central. Nuevamente, mejor algo que nada, es decir, mejor tener las fechas del balance fiscal del gobierno central que nada, pero idealmente uno quiere saber qué hay más allá del gobierno central, porque en muchos países los gobiernos tienen estados o municipios o provincias que también tienen ingresos y gastos y endeudamiento propio, o tienen empresas, o tienen agencias, o tienen bancos, y en algún momento hay que sumar todo eso, y con excepción de los bancos,
el sector público no financiero sería lo más comprensivo de todo, lo más completo, y después obviamente el sector público financiero sería lo que faltaría. En términos de grados de transparencia, en el sitio del Ministerio de la Presidencia está el link directo a la subsección de transparencia de todos los ministerios y de diversas agencias. Así que este es un muy buen lugar donde empezar, porque si ustedes quieren saber sobre algún ministerio en particular o alguna agencia en particular como es esta, pueden ir directamente del sitio del Ministerio de la Presidencia a ese sitio que provee gran parte de la información relevante para la entidad en cuestión. En el Ministerio de la Presidencia se publican unas cuantas cosas. Por ejemplo, se publica la planilla de funcionarios a fin de cada mes. Eso no es algo que todos los gobiernos publiquen. No se publica cómo llegaron ahí, no se publica si son permanentes o transitorios, si llegaron por mérito o porque conocían a alguien o estaban emparentados, pero por lo menos hay nombre y apellido, y ahí ustedes pueden ver que el presidente de la República tiene un salario mensual un poquito mayor del alcalde, 4.000 millones por mes, y perdón, el estatus, hay cierta información de estatus permanente o no permanente en la última columna, aunque todavía faltan otras cosas, otros detalles, como digo, del nombramiento, que quizás pudieran ser interesantes, pero por lo menos se publican con nombre y apellido. Hay muchos gobiernos donde esta información se considera todavía privada y no se publica, y a veces puede ser problemático la falta de esta información. También se publica información sobre las nuevas contrataciones. Por ejemplo, en el mes de diciembre se contrataron estas personas. Así que, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Para quién lo hacen? En fin, todo eso no se publica, pero por lo menos hay nombre y apellido y hay salario. También se publica detalle de viajes y viáticos. Por ejemplo, en este caso hay una persona fotógrafa que viajó a República Dominicana en misión oficial, acompañando al señor presidente. Dice la fecha de salida, la fecha de regreso, y cuánto costó el pasaje y cuánto costaron sus viáticos. Después hay un asistente ejecutiva que también fue en esa misma misión a la República Dominicana. Así que hay información sobre viajes y viáticos que también se publica con buena actualización mensual. Hay ciertas informaciones que vienen bastante rezagadas. No la mayoría, pero hay. Les voy a dar algunos ejemplos. En cuanto a la ejecución presupuestaria, por ejemplo, aunque hay datos preliminares mensuales, como los que vimos, la ejecución presupuestaria no preliminar, más definitiva, viene muy atrasada. Como aquí podrán ver, perdón, el último dato es de enero del año pasado. Ahí está enero del 2021, diciembre del 2020, noviembre, en fin. La ejecución presupuestaria definitiva, no la preliminar, tiene un rezago de más de un año en general. Y eso es considerable. Recaudación de ingresos. Hay datos mensuales preliminares, pero los datos finales de la Dirección General de Ingresos vienen muy atrasados. Como ustedes verán,
esta presentación la acabé la semana pasada. A la semana pasada, el último dato de recaudación de ingresos era de noviembre de 2020, así que más de un año de retraso. La verdad, es un poco vergonzoso, porque si no saben que los ingresos que los reciben todos los días, porque alguien paga impuestos todos los días, me parece un rezago exagerado. No debiera haber tanta demora entre la información preliminar y la definitiva, pero bueno, por lo menos está la preliminar. Y este es otro ejemplo, la cuenta general del Tesoro. El último dato es para el año fiscal 2019. La semana pasada no había para el dato del 2020 o para el dato del 2021. Así que en este caso se trata de un rezago de un par de años para la cuenta general del Tesoro, y eso también me parece un rezago exagerado. En cuanto a la facilidad de acceso a los datos, hay muchos datos de los que se publican que se pueden descargar en una planilla PDF o no se pueden descargar. Están ahí a la vista y hay que hacer copy and paste a otra planilla. Pero hay algunos que están bien presentados. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el informe preliminar de la ejecución presupuestaria del Estado, que como ustedes ven está actualizada, se puede descargar en PDF, en Excel o en CSV. Y ese es el estándar internacional deseado. La contratación de funcionarios, también esa información se la puede descargar de esas tres maneras, y en el portal de datos abiertos, en general, casi todo lo que hay ahí se puede descargar en los tres formatos. Así que hay cosas fácilmente descargables y otras no tan fácilmente descargables. Lo ideal sería, obviamente, ir avanzando en esto para que se puedan descargar las cosas, en particular en planillas Excel, porque son los datos, los que manejan datos, ustedes sabrán que no hay nada como Excel, y sería lo mejor para no tener que copiar datos y hacer errores y tomar horas y días copiando datos. En fin, ese fue un pantallazo de la información fiscal de Panamá, y ahora con mucho gusto contestaré a las preguntas que tengan respecto a lo que hay y a lo que no hay. Profesor, tenemos muchas preguntas muy interesantes. Ojalá nos dé el tiempo. Me gustan que las preguntas, quiero resaltar, el profesor Arturo no es panameño, sino que ha hecho, como dijo la licenciada Olga ayer, casi como una maestría en esto, en toda la información que pudo encontrar en el sistema. Mire que hasta las noticias de las cosas que pasan en nuestro país, pues nos ha compartido. Entonces, como esta no es una apertura que nosotros como ciudadanos tenemos con nuestras autoridades, que son las que nos deberían de estar explicando qué significa esto y cuál es la vinculación de las finanzas públicas para nosotros los ciudadanos, pues lo tenemos a usted, que ha hecho esta tarea tan importante de revisar la información disponible. Pregunta aquí, por ejemplo, Sandra Escorcia Alvarado, pregunta si el ingreso del canal se está tomando como un ingreso de capital. El Congreso de Canal. El ingreso del canal de Panamá. Del canal de Los Panamá. aportes. Podemos fijarnos, porque creo que obviamente es un ingreso importante. Podemos fijarnos, a ver, si no me equivoco, estaba en uno de los cuadros. Y si no estaba, es que
A ver si está acá, me voy a fijar. Parece que no en esta página, parece. Quizá no esté aquí entonces. O me equivoco. Yo sé que es letra muy chiquita para ustedes. Se ve que se informa por separado. Sí, se ve que se informa por separado. Como un renglón separado. Sí, se ve que sí, no lo veo. No lo veo aquí. Ok. Pregunta también, por ejemplo, Edilia Camargo, señala que una visión vertical del presupuesto es lo que se ve, sin ninguna indicación de transversalidad de enfoques ni de estrategias. El envejecimiento saludable, entre comillas, de la población y la vejez no es un asunto de un ministerio. Parece una caja distribuidora de subsidios, donde buscar información intersectorial transparente. Bueno, no sé qué es lo que ella tiene en mente, pero como mencioné, eh, eh, lo- el mejor tipo de información que la vamos a estudiar mañana es donde se identifican los propósitos, los resultados y el dinero que costó lograrlos o no lograrlos. Ese es el, digamos, el estatus más alto que hay en información presupuestaria. Yo Lo creo que se que, refiere, por ejemplo, que vemos, ayer creo que lo comentamos un poquito, vemos cuánto se gasta por ministerio, pero por ejemplo, el asunto del envejecimiento, la población y la vejez es algo que comprende muchos ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio tal vez del Desarrollo Social. Realmente, sí, en base a lo que usted encontró analizando el sistema panameño, la información pública disponible, si hay algún lugar donde se puede buscar esa información como intersectorial, sí. o eso no existe. No sé, ¿no? Puede ser que el Ministerio de Salud u otros ministerios tengan un desglose de información de cuánto sirven a la población mayor de 65 y cuánto a la población menor de 5 o lo que fuera. No sé si hay ese tipo de desglose. Lo que no vimos, y es muy importante y fue señalado por el Fondo Monetario como una deficiencia, es el gasto de las pensiones, de las jubilaciones, que con el envejecimiento de la población de Panamá, como el envejecimiento de casi toda la población del mundo, empieza a pesar más y más en el presupuesto, porque obviamente hay más gente recibiendo beneficios que aportando. Y que por eso el Fondo Monetario menciona de que hay que ponerse las pilas, como decimos en el Río de la Plata, empezar a reformar el sistema previsional para reflejar ese hecho antes de que eso convierta en un agujero negro. Muchos países han tenido que hacer eso. Por ejemplo, antes muchos países no se podía jubilar a los 55 años. ¿Por qué? Porque en promedio la gente se moría a los 60. Pero ahora que en promedio la gente se muere a los 70, 75 o inclusive 80, dependiendo del país, en muchos países, muchos gobiernos han tenido que reformar el sistema previsional para que la jubilación sea a partir de una edad mayor. La otra forma también de hacerlo es aumentar las contribuciones de manera tal de que uno todavía pueda jubilarse, digamos, a los 65 años sin llevar el sistema a la quiebra, habiendo colaborado más durante los años previos que era lo normal con anterioridad. Así que ese sería, yo diría, si por ejemplo le interesa el tema del envejecimiento o del ciclo de vida,
dos ministerios que deberían reflejarlo. Uno sería el Ministerio de Educación, porque obviamente si hay más niños o hay menos niños, eso se debiera reflejar en el presupuesto de ese ministerio y en los datos de ese ministerio, a cuántos niños sirven, por ejemplo. Y también en el sistema previsional, en esas cuentas se debiera reflejar. Por ejemplo, yo tuve una consultoría en el caso de Puerto Rico. Puerto Rico fue a la quiebra hace unos años. Es un territorio del gobierno norteamericano, no es un estado ni un municipio, sino un territorio, es una clase aparte. ¿Y por qué se fue a la quiebra? Fue porque justamente los gastos públicos no reflejaron lo que estaba pasando con la población. Muchos puertorriqueños se fueron de la isla. Como ustedes sabrán, los puertorriqueños tienen pasaporte americano y pueden ir a vivir a Florida, a California, a Nueva York, a donde quieran, y muchos lo hicieron en los 50, 60, etcétera. Entonces la población de Panamá se achicó y sin embargo el gasto público no se adecuó. Les doy un ejemplo. El promedio de los alumnos en las escuelas primarias de Puerto Rico al inicio eran 30 alumnos por maestro, después 25 alumnos por maestro, después 20 alumnos por maestro, y en los últimos años ha sido entre 10 y 15 alumnos por maestro. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí obviamente se continuaron las contrataciones de profesores cuando la base imponible y los beneficiados estaba disminuyendo. Entonces, este es un caso donde hay demasiados maestros para los menos y menos estudiantes. Así que es un buen caso donde, por ejemplo, el Ministerio de Educación es algo de tener en cuenta porque afecta una punta del arco demográfico, así como el gasto en retiros acusa información interesante sobre el otro punto del arco generacional. Sí, definitivo, es muy interesante el ejemplo de Puerto Rico. Antes de seguir con la ronda de comentarios y respuestas, voy a enviarles a todos en estos momentos el pequeño cuestionario de salida, que pues nuevamente es un monitoreo simplemente interno para usos, como decir, académicos de nosotros del proyecto, para que tengamos 2 minutos y poder recibir esta información importante de ustedes que nos permite desarrollar futuras capacitaciones y pues poder medir el impacto de la capacitación y los temas que vimos hoy. Y mientras se completan la encuesta, ya nada más faltan 10 personas. Quiero leer unos comentarios muy interesantes que están en otro chat donde dice Carlos Iglesias, los gastos de representación son asignados y no requieren sustentación alguna. Dice también, ¿sabía usted que el cierre del presupuesto no corresponde porque existe un concepto llamado reserva presupuestaria que se va hasta mayo y por eso el registro publicado es inexacto? Señala también Carlos Iglesias que el ingreso del canal se cataloga como un ingreso corriente. Así que pues aquí nos han hecho unos comentarios muy interesantes también de lo que hemos estado conversando. Sí, yo creo que Carlos Iglesias debería estar dando esta clase, porque yo vi que él ayer también tenía unos comentarios muy incisivos. Felicitaciones. Sí. Tenemos aquí, bueno, vamos a ver unas preguntas más aquí que tenemos en el chat. A ver, pregunta Ricardo Wong, ¿dónde se pueden ver los activos del Estado? Activos mayores, menores, quién hace el inventario de propiedades, terrenos, carbono, acciones, plazos fijos, fideicomisos.
Bueno, miren, yo no los busqué y ciertamente no los vi en mi recorrido. Muchos países no lo publican. Publican los pasivos, pero no publican los activos. Y parte del asunto es que obviamente los pasivos hay que pagarlos y los activos, bueno, es un colchón. Pero entonces, obviamente, si uno tiene recursos escasos de personal, etcétera, uno prefiere saber lo que adeuda, ¿no? Lo que tiene que pagar la semana que viene, es más importante, en ese sentido, más apremiante que tener una buena contabilidad de los activos. La otra gran razón por la cual, en general, la información sobre activos no existe o es incompleta es por lo siguiente. Obviamente, el efectivo que los ministerios tienen en el banco, eso lo saben todos los días. Ese tipo de activos, dinero contante y sonante, se puede medir con gran facilidad. Pero es lo que se ve de un enorme iceberg, porque los activos más importantes del Estado en general son los terrenos, son los parques, son los terrenos salvajes, son los edificios que tiene, las otras propiedades. Y en ese caso muchas veces es difícil valorarlas. ¿Qué precio ponerle a un parque? ¿Qué precio ponerle a una plaza? Imagínese que usted tiene una plaza en el centro y hasta que el día que se venda y alguien la compra para poner un tremendo edificio, no vamos a saber lo que vale ese activo. Entonces yo diría de que por esas dos razones, que es más apremiante saber bien, tener toda la información de pasivos que de activos, y segundo que la mayor parte del iceberg de lo que está bajo agua son activos muy difíciles de medir con precisión. En general los países publican poco o nada respecto a sus activos. En general sí publican lo que tienen en el banco, por así decir, pero más allá de eso no publican. Pregunta aquí Oscar Joaquín Rollins Rodríguez. ¿Qué opina de lo indicado por el Contralor respecto a los gastos para imprevistos de gobiernos municipales? Bueno, eso fue una noticia relativamente nueva Sí, de los gastos. no sé nada al respecto, lamento mucho. Usted compartió la noticia del tema de lo que se gastaban los alcaldes Sí. bueno, el Contralor, después de esto y después de presión ciudadana también, y después que este tema empezó a rodar, sacó una resolución prácticamente diciendo pues que ya no estaban autorizados esos gastos de movilización, por ejemplo. Sí. Entonces, me imagino que la pregunta que hace Oscar Joaquín Rollins es un poco sobre eso. Si nos quisiera aclarar la pregunta o ver algún otro punto, con mucho gusto la atendemos. Lo que puedo decir es que en el sector privado, como muchos de ustedes sabrán, ya sea con fin de lucro o sin fin de lucro, no hay una partida tal. Hay que justificar cada viático, hay que justificar cada papel que uno compra o computadora que uno precisa o lo que sea. Y realmente en el sector público debería funcionar así también. Algunos precisan realmente viáticos y otros no, pero debería tener, ¿no? Estar sujeto a un proceso de que, bueno, los viáticos en general no pueden superar X, pero la distribución de eso y el uso por cada individuo debería estar controlada de acuerdo con las necesidades.
Pregunta aquí también, Carlos, bueno, hay un comentario que recién llega en el chat sobre este tema. Voy a leerlo de Sandra Escorcia Alvarado. Dice, lo importante es que el Contralor dejó el monto para que éste fuera empleado o utilizado bajo otro título. No ha significado un ahorro para los ciudadanos. O sea, básicamente dejó el renglón presupuestario y le cambió el nombre. Pero pues el renglón presupuestario está ahí y igual de repente podemos sospechar para qué se lo van a gastar. Aquí comenta Carlos Iglesias, dice, doctor, es formación del RAF de varios años. En su opinión, ¿no cree usted que mantener un presupuesto por una ley anual y no orgánica crea discrecionalidad para modificar las normas presupuestarias año tras año? Y otra pregunta dice, ¿no cree que el financiamiento gubernamental cimentado solo sobre instrumentos financieros de deuda nubila el fortalecer ingresos desde el sector privado en base a su productividad? Carlos debería estar dando estas clases. Ya sabes, la próxima vez lo contratas a él, con el mismo precio que me pagan a mí, que es Pro cero. bono. A ver si él está dispuesto a dar la clase. No, por ese precio. No, yo no sé bien en qué se refiere él a un presupuesto orgánico versus una ley anual. No sé bien a qué se refiere. Lo voy a tratar de contestar a mi manera. Nada más para aclararle el concepto, en Panamá el presupuesto se aprueba todos los años como una nueva ley. O sea, no hay una ley orgánica de presupuesto, o sea, está una ley muy vieja donde se sustenta, como decir, que el presupuesto de la nación pues existe, pero todos los años es una nueva ley, un proceso de aprobación y es ley de la República todos los años. Y pues Carlos Iglesias preguntaba que si usted no cree que hacer esto de una ley anual y que no exista simplemente una ley orgánica, crea discrecionalidad para modificar las normas presupuestarias todos los años. Bueno, en general, en todos los países, los presupuestos se aprueban año a año por ley. Eso no quita que no haya una ley paraguas, por así decirlo, ¿no? que indique cómo se tienen que hacer los presupuestos, cuándo se tienen que presentar, en fin, qué horizonte deben tener. Por ejemplo, uno puede tener una ley orgánica que dice que, así como Panamá tiene una ley muchas veces modificada, que indica un máximo para el déficit fiscal o para el gasto, lo que fuera. Hablábamos ayer, ¿no? de las metas, de las reglas fiscales que se aprobaron. Ese sería un tipo de ejemplo de cosa más duradera, aunque no, muchas veces no ha durado más que un año o dos. Pero en fin, pudiera aprobarse una ley, ¿no? Que explique bien cómo tiene que armarse un presupuesto, qué tiene que contener, qué horizonte, qué grado de detalle, etcétera. No estaría mal quizá de enfocarlo así. Por ejemplo, que tiene que tener un detalle no solo para un año, sino para 3 años. O tiene que tener una proyección a 5 años. Hay países donde hay tal, tal especificación de cómo armar el presupuesto. Y una de esas cosas es eso, que tiene que tener un horizonte. Porque si es año a año, ¿no? Puede llevar a un cierto cortoplacismo, donde uno hace la cosa del año y no le importa porque le dejo las deudas al próximo. Entonces, en una serie de países que conozco, por ejemplo, es obligación de que el presupuesto incluya proyecciones a 3 años, a 5 años, para mostrar el efecto de lo que se está haciendo. Y eso quizá podría ser útil, tener una ley madre, ¿no? Que indique cómo debe ser estructurado y presentado y las fechas, etcétera, los presupuestos en general.
Otra cosa que voy a mencionar, que una serie de países tienen, es algo novedoso de los últimos 20 o 30 años, es que el poder legislativo, en este caso la Asamblea, tenga una oficina especializada en el tema presupuesto, capaz de emitir una opinión independiente respecto al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Quizá ustedes lo han oído, en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el Congressional Budget Office. ¿Qué es eso? Esa es una oficina que responde al Poder Legislativo, no al Ejecutivo, y que estudia los proyectos de ley, de presupuesto, sometidos por el Poder Ejecutivo y emite una opinión independiente que después los congresistas pueden tomar en cuenta o no al modificar, actualizar, aprobar o rechazar el presupuesto. Esa es otra manera, ¿no? Porque en muchos países el Poder Ejecutivo, por así decir, tiene el monopolio de la información presupuestal y los legisladores entienden poco o nada respecto a esos números y solamente responden a las presiones de los grupos, que vienen los empresarios, que vienen los trabajadores, los sindicatos, etcétera, y presionan por esto y lo demás, o las ONGs. Quizá, ¿no? Una cosa que podría considerarse es eso, echar a funcionar una oficina independiente, técnica, no política, que se apaga por la Asamblea Nacional y reporta a la Asamblea Nacional, que pueda emitir opiniones profesionales respecto a los proyectos de ley presupuestaria. Tenemos aquí en el chat, que los voy a leer, muchos comentarios sobre los gastos de movilización de los gobiernos locales, porque creo que ese es un tema que ha generado últimamente mucho activismo de muchos ciudadanos. Entonces me permito leerlo. Dice Oscar Joaquín Rollins, dice: es correcto, los gastos de imprevistos y los gastos de movilización los tienen separados actualmente, lo que hace opaco la ejecución de la cuenta. Edgardo de la Cruz, por su parte, señala que los gastos de movilización se presupuestan porque forman parte de una programación. Lo que se debe hacer es justificar o sustentar el gasto, si se llega a realizar, mediante los comprobantes o documentos oficiales, que era un poco lo que usted comentaba hace un momento, profesor, sobre este tema. Entonces, Carlos Iglesias suma la conversación señalando, por ejemplo, que las normas y los procedimientos se modifican a la conveniencia de cada persona. Por ejemplo, las transferencias entre funcionamiento, el presupuesto de funcionamiento y de inversiones, los diputados lo modifican todos los años en la Asamblea. Y Sandra Escorcia Alvarado, por su parte, señala que el tema de estos gastos es que son más altos que el salario del presidente de la República, que usted mostró en antes de las estadísticas del Ministerio de la Presidencia. Tengo una última pregunta, profesor. Me dicen que si puede hablar un poquito más alto o subirle el volumen al micrófono. Una última pregunta, pero no sé si eso va a ser tema para mañana, vamos a ver. Dice Vega Velázquez Anaís: profesor, ¿cómo considera usted que es manejado el tema de la transparencia en Panamá después de esta tesis o este estudio que ha realizado? Bueno, como ustedes van a poder apreciar mañana, hay ciertos estándares internacionales respecto a la apertura y transparencia de las cuentas públicas, con las cuales Panamá todavía no cumple. Ya hay un proyecto de gobierno abierto que ya tiene muchos años en funcionamiento, que apunta a cumplir con esos estándares internacionales. Entonces mañana va a quedar bien evidente cómo se compara Panamá de acuerdo con diversos indicadores, en algunos no tan mal, en otros un poco peor, pero obviamente es un proyecto en marcha. Lo muy bueno es que
el gobierno, y no es el primer gobierno en hacerlo, ya vienen varios gobiernos que han prometido avanzar en este campo de la apertura y la transparencia. El gobierno abierto es una prioridad pública bienvenido, eso es una gran cosa. Lo que creo que hay que hacer es ir acelerando la marcha del proceso, porque han pasado muchos años y se ha avanzado relativamente poco, pero por lo menos es prioridad del gobierno. No, se ve que quien tenía que convencerlo de que lo fuera, lo logró. Ahora es cosa de que se cumplan los objetivos en el presente plan 2021-2023 y se siga trabajando en el tema para alcanzar los niveles internacionales que muchos otros países, inclusive menos desarrollados que Panamá, ya han alcanzado. Así que la buena noticia es que es un proyecto en marcha. Esta serie de presentaciones es parte de eso, pero todavía hace falta. Por ejemplo, el tema de auditorías. Yo me fijé, por ejemplo, si el MEF tiene un informe anual y si el presupuesto es auditado por fuentes externas, etc. Y hay tal cosa, y debiera hacerlo, debiera haberlo. Así que vamos a hablar más de esto mañana, pero obviamente es un proyecto en marcha.